Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de filosofías, no filosofías de la ciencia, sino filosofías en términos generales, dualistas, es decir, aquellos filósofos que distinguen, por ejemplo, entre mente y cuerpo, como distinguía Descartes, pero también hay otros filósofos pluralistas porque distinguen más de dos submundos ontológicos o más de dos tipos de cualidad ontológica, y es, por ejemplo, el caso de Popper. Popper distingue entre tres submundos ontológicos. ¿Se acuerdan que la ontología era el ámbito de la filosofía o la rama de la filosofía que trata justamente sobre el ser, en términos generales, el ente, qué tipo de entidades hay, qué tipo de seres hay, bueno, la existencia de esas entidades, etc. Y en ese sentido, bueno, Popper propone tres submundos ontológicamente distintos. Estos tres que él menciona acá. Un mundo 1, que es el mundo de los objetos físicos. Un mundo 2, que es el mundo de los estados mentales. Y un mundo 3, que es el mundo inteligible o de las ideas. Ustedes me podrán preguntar, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el mundo 2 y el mundo 3? Para empezar, después veremos otras diferencias, pero para empezar lo que digo es, el mundo 2 es el mundo de nuestros estados mentales, en el sentido, sí, yo pienso algo, pero eso recién se convierte en una idea cuando sale, digamos, de ese mundo mental. Porque mientras está en mi mente, es algo personal, subjetivo, individual, pero una idea lo es cuando en realidad se hace pública. En ese sentido se habla acá de las ideas, ¿no? No cuando todavía es un pensamiento dentro de mi mente, sino cuando ya se hace público. En ese sentido es que se habla acá del mundo inteligible o de las ideas, es decir, las ideas en un sentido objetivo, el mundo, y bueno, y acá ya empezamos a hablar de ciencia, el mundo de las teorías científicas, por ejemplo, el mundo de las argumentaciones o de los argumentos científicos, filosóficos o de otro tipo, el mundo en términos generales científico, poético, ¿sí? En ese sentido se habla acá de ideas en el mundo 3. Entonces, Popper distingue estos tres mundos, por eso, vuelvo a repetir, es un filósofo pluralista, pero más allá que distinga entre estos tres submundos ontológicamente diferentes, considera que hay relaciones entre esos tres mundos. Sobre todo esas relaciones se hacen a través del mundo 2, ¿no? El mundo 2 mantiene relaciones tanto con el mundo 1 como con el mundo 3 y en ese sentido, bueno, interconecta, por decirlo de alguna manera, el mundo 1 y 3 también. ¿En qué sentido el mundo 2 mantiene relaciones? Bueno, mantiene relación con el mundo 1 porque la mente puede enlazar con objetos del mundo 1 en el sentido bueno, piensa acerca de determinados objetos y a su vez también el mundo 2, bueno, tiene relaciones con el mundo 3 justamente por lo que mencionábamos recién, es decir, en algún sentido, las ideas que forman parte del mundo 3 se han producido en el mundo 2. La cuestión es que dejaron de pertenecer al mundo 2, se independizaron, se autonomizaron y pasan a formar parte del mundo 3. Y vuelvo a repetir, y el mundo 1 con el mundo 3 tienen una relación, digamos, indirecta a través del mundo 2. Pero además, uno no podría negar, por ejemplo, que el mundo 3 tiene una influencia importante en el mundo 1 a través de teorías matemáticas o científicas, cambia, por ejemplo, por decir alguna cosa, el mundo 1. Entonces, y el mundo 2, a su vez,
consiste en captar los objetos del mundo 3. Uno de los elementos fundamentales de este mundo 3 es el lenguaje. El lenguaje, que es una característica esencial del ser humano, bueno, el lenguaje forma parte del mundo 3. Ahora, si bien el lenguaje forma parte del mundo 3, en algún sentido también pertenece al mundo 1. ¿Por qué? Pertenece al mundo 1 porque el lenguaje consta de acciones físicas o de símbolos físicos. Pero también el lenguaje, característica esencial del mundo 3, también pertenece al mundo 2. Y pertenece al mundo 2 porque a través del lenguaje se expresan, por ejemplo, estados subjetivos o psicológicos. Y bueno, pertenece al mundo 3, vuelvo a repetir, porque es un producto que forma parte de ese mundo 3. Cuando, por ejemplo, cuando a través del lenguaje se enuncia una teoría o se describe algo o se comunica un mensaje, bueno, en ese sentido es parte esencial de ese mundo 3. Es la forma en que muchos de los objetos del mundo 3 logran comunicarse. Es decir, las teorías, las proposiciones, los enunciados de cualquier tipo son las entidades lingüísticas más importantes del mundo 3. Los libros, las revistas, las bibliotecas, las discusiones, los problemas científicos, las dificultades, los sistemas teóricos, los argumentos, como ya dije, los argumentos críticos, todo eso son elementos propios del mundo 3. Y todo esto que se menciona acá, ¿no? Además, hay objetos del mundo 3 que están materializados en objetos del mundo 1, otros están en forma codificada, como una partitura musical, una grabación discográfica, por ejemplo. Otros forman parte del mundo 2, cuando alguien recuerda algo. Todos esos son objetos del mundo 3, pero que comparten o que pertenecen también en esas distintas formas que acabo de mencionar, pertenecen al mundo 1 o pertenecen también al mundo 2. Ahora, en el caso que nosotros estamos analizando, lo que nos interesa, aunque vamos a hacer referencia fundamentalmente al mundo 2, pero fundamentalmente también para distinguirlo, lo que nos interesa acá es el análisis del mundo 3, porque como acabo de decir, las teorías científicas, las argumentaciones críticas, las problemáticas, las situaciones problemáticas, todo eso que nosotros estuvimos hablando y analizando en las sesiones anteriores respecto de la propuesta de Popper, bueno, todo eso pertenece al mundo 3. Y de hecho, Popper hace este planteo justamente porque le interesa esto. Él va a distinguir entre esos 3 submundos ontológicos, pero bueno, va a hacer esa distinción para después detenerse en el mundo 3, que es el mundo por excelencia donde se coloca la ciencia en el sentido de discurso científico. Porque es algo que venimos de alguna manera persiguiendo desde el neopositivismo, ¿no? Esta idea de que la filosofía de la ciencia tiene como tarea el análisis fundamentalmente del discurso científico. Así lo dijimos para el neopositivismo y así sigue siendo en Popper. Es más, y entre paréntesis, ese análisis sigue teniendo que ver también en Popper, como hemos podido observar, con 2 aspectos, la lógica y la experiencia. Pero bueno, esta última es una acotación, digamos, al margen, porque ya podía decirlo en este momento. Lo que me interesaba remarcar era que seguimos en un planteo de que el objeto de análisis de la filosofía de la ciencia, también para Popper, es el discurso científico. Y el discurso científico es parte esencial, entonces, del mundo 3. Es a ese mundo al que, bueno, vamos a dedicar algunos minutos ahora, más allá de que lo relacionemos fundamentalmente, como decía recién, con el mundo 2. Entonces,
los objetos del mundo 3 tienen algunas características. En primer lugar, los objetos del mundo 3 son reales. Es decir, los objetos del mundo 3 tienen una existencia más o menos independiente. ¿Por qué uno puede decir que los objetos del mundo 3 tienen una existencia relativamente independiente? Y acá lo que subrayo no es relativamente, sino independiente. Bueno, por ejemplo, una prueba, por decirlo de alguna manera, de ello es que los objetos del mundo 3 influyen decisivamente sobre los objetos del mundo 1. Era lo que decíamos recién, que hay una interacción del mundo 3 con el mundo 1, y mencionábamos las teorías científicas, las teorías matemáticas, tienen una influencia sobre el mundo 3. Si el mundo 3 puede actuar en algún modo sobre el mundo 1, bueno, entonces puede decirse que ese mundo 3 o los objetos del mundo 3 tienen esa realidad o esa existencia relativamente independiente. En segundo lugar, la objetividad es otra característica de los objetos del mundo 3. Los objetos del mundo 3 muchas veces se han confundido con los procesos del mundo 2. Y ahí era esa la diferencia que yo hacía al comienzo. Una cosa es tener un pensamiento, en el sentido de tener un estado mental, o de tener una idea que es todavía en ese sentido mental. Y otra cosa es cuando esa idea pasa a formar parte del mundo 3. Entonces, recién decíamos que esas ideas pasan al mundo 3 cuando se independizan, es decir, cuando se independizan del sujeto, dejan de ser una idea que está en la mente de un sujeto individual y pasan a hacerse públicas. Por ejemplo, un ejemplo claro son las ideas científicas. Hasta que una idea no es publicada, comunicada de algún modo, ya sea verbalmente o por escrito, eso no es una idea científica. Es decir, hasta que no se hace público, y sobre todo si nos situamos en la propuesta de Popper, recordemos todo aquello del trabajo intersubjetivo, del trabajo colectivo, de la crítica colectiva. No se puede criticar una idea que todavía está dentro de la mente de un sujeto y no se ha hecho pública, es decir, nadie más conoce. La característica de objetividad tiene que ver con eso, es decir, la objetividad se plantea desde la autonomía y la interacción. La autonomía porque, bueno, esa idea deja de pertenecer a la mente de un sujeto y se pone sobre la mesa y se pone para que los demás interactúen con esa idea. En ese sentido, los objetos del mundo 3 son objetivos. Bueno, esa característica de objetividad está estrechamente relacionada con esta de la autonomía. Si bien los objetos del mundo 3 son una creación humana, es decir, genéticamente son un producto humano, se autonomizan. En este aspecto hay distintas propuestas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, Platón, que se acuerdan que distinguía entre doxa y episteme, es decir, el mundo del sentido común y el mundo de las ideas. El mundo de las ideas de Platón no es el mundo de las ideas de Popper. El mundo de las ideas de Platón, ¿se acuerdan que era aquel mundo autónomo, sobrehumano, divino y eterno? Bueno, esa es una postura, por ejemplo, donde las ideas ni siquiera son producidas por el hombre, directamente son independientes y autónomas completamente. En el otro extremo hay otros filósofos como Locke o como Mill que dicen que niegan la autonomía y señalan el carácter de producto humano del lenguaje junto con todo lo que expresa o lo que comunica, ¿no? Ahí no hay autonomización. Esos son los dos extremos. Bueno, Popper crea o propone una tercera posibilidad, es decir, admite la autonomía de los objetos del mundo 3, pero a su vez también admite que son producto humano.
en ese sentido, en el sentido de que genéticamente son producidos por los seres humanos, pero se independizan de su productor. Bueno, y el lenguaje tiene todas estas características de las que estamos hablando, y en ese sentido el lenguaje como herramienta para el discurso, como herramienta para la argumentación, como herramienta propia además de los seres humanos. Si ustedes leyeron o van a leer el artículo ese que les mencioné también en una sesión anterior de la teoría de la ciencia desde un punto de vista teórico, evolutivo y lógico, ahí Popper va a marcar justamente cuál es la diferencia en esa evolución biológica con la cual él va a trabajar el conocimiento científico, cuál es la diferencia o qué es lo que diferencia al conocimiento propio de los seres humanos de otro tipo de actividades que puedan tener otras especies animales. El lenguaje justamente es lo que caracteriza a este mundo 3, que por otro lado es particular de los seres humanos. Ahora, este mundo 3 incluye también el error. Incluye el error porque el mundo 3 contiene argumentos y teorías que son inconsistentes. Y la conciencia o el conocimiento del error es una característica esencial del organismo en general y del hombre que ha evolucionado intelectualmente. Entonces, combatir el error es una tarea permanente de la ciencia, y la inacabilidad de esa tarea es el fundamento del carácter conjetural perpetuo del conocimiento, ¿no? El método de ensayo y error del que hablábamos en la sesión anterior, ¿no? Esa búsqueda sin término de la que hablábamos en las instancias anteriores, es justamente esto, es la idea de combatir el error en una tarea que es indefinida. Por último, la ética y los valores también forman parte de este mundo 3. El mundo 3 es el mundo de los valores éticos. El mundo 3 está dominado por los valores, pero fundamentalmente está dominado por el valor de verdad. Estamos hablando de un planteo respecto al conocimiento científico, y en ese sentido la verdad es el valor máximo del mundo 3. Era aquella meta a la que la ciencia intenta llegar, a la que la ciencia se dirige. Es el conocimiento científico es el que puede, es el conocimiento por excelencia, y en ese sentido es que la verdad, que es la meta, es ese ideal al que se tiende, es lo que marca ese camino, más allá de lo que decíamos en la sesión anterior, de que o no se llega o no se sabe que se ha llegado. Entonces, esta propuesta, digamos así, del mundo 3 muestra lo que en algún sentido hemos venido diciendo de esta propuesta del mundo 3 con estas características que acabamos de mencionar para sus objetos, muestra lo que hemos venido diciendo del conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico es un conocimiento objetivo, es un conocimiento racional, y en ese sentido los objetos del mundo 3 tienen también esas características, ¿no? Son son objetos que son objetivos, que son autónomos, y esta propuesta del mundo 3 va ligada a una propuesta que ya vimos anteriormente, que tiene que ver con la distinción entre contextos, y que lo retomaremos ahora después, y también a esta otra propuesta que tienen acá de una epistemología sin sujeto cognoscente. La epistemología o la filosofía de la ciencia, según Popper, debe ocuparse del conocimiento científico. Pero debe ocuparse del conocimiento científico ¿desde qué punto de vista? Lo hemos estado diciendo repetidamente. Desde el punto de vista de
las teorías científicas. Es decir, la filosofía de la ciencia no debe ocuparse del conocimiento científico en cuanto creencias del científico o en cuanto invenciones singulares del científico, sino que el mundo 3, la filosofía de la ciencia debe ocuparse del mundo 3 en cuanto esas ideas que son sometidas a crítica públicamente, colectivamente. Por eso decíamos que la ilustración popperiana del mundo 3 son justamente las revistas científicas, los laboratorios, ¿no? Que es la forma, en algún modo, de criticar teóricamente o experimentalmente las ideas de los demás. Esta idea, entonces, de epistemología sin sujeto cognoscente está íntimamente relacionada, estrechamente relacionada con esta propuesta de tres mundos y, por supuesto, con este realce del mundo 3. Pero también está relacionado con algo que yo he mencionado en alguna ocasión, y es esta distinción entre analizar el proceso de la ciencia y analizar el producto de la ciencia. Ya hicimos esa diferencia respecto del neopositivismo y dijimos que para los neopositivistas la tarea de la filosofía de la ciencia era analizar el producto, el resultado de la ciencia, en cuanto lo que analiza son las teorías científicas. Bueno, lo mismo lo repetimos recién para Popper. Y en ese sentido tiene relación con estos tres mundos y con la epistemología sin sujeto cognoscente. Lo que importa es analizar ese objeto del mundo 3 que son los discursos científicos. Lo que importa es analizar esos discursos científicos en cuanto a productos ya independizados de aquellos que lo produjeron. Entonces, en el primer sentido que acabo de decir, es la relación entre la ciencia tomada como producto en su relación con el M3, y lo que dije en segundo lugar es la ciencia tomada como producto en su relación con la epistemología sin sujeto cognoscente. Acá lo que quiero que quede claro es la relación entre, digamos, estos cuatro aspectos o incluso hasta, sí, con estos cuatro aspectos. Es decir, por un lado, la propuesta de los tres mundos con su énfasis en el mundo 3. En segundo lugar, esta propuesta de epistemología sin sujeto cognoscente. En tercer lugar, esa distinción entre producto, analizar el producto de la ciencia y o el proceso de la ciencia. Y en cuarto lugar, la distinción entre contextos. Esos cuatro aspectos están estrechamente relacionados y, bueno, y tienen además cierta armonía, se sostienen, por decirlo de algún modo, entre sí. Para agregar algo más, esa distinción entre analizar el proceso de la ciencia y analizar el producto de la ciencia tiene que ver, bueno, si analizo el proceso de la ciencia, en todo caso estaría analizando el mundo 2. ¿Sí? Y acerca de eso va a hablar alguna de estas tesis que tenemos acá, por ejemplo. Entonces, justamente, la primera tesis dice, la epistemología tradicional, no la epistemología de la que está planteando Popper, ni la que plantearon los neopositivistas. Cuando él habla de epistemología tradicional, más bien a lo que está refiriéndose a la teoría del conocimiento clásica, por decirlo de algún modo, ¿no? Descartes, Hume, Kant, esa epistemología es a la que él le llama acá epistemología tradicional. Dice, la epistemología tradicional ha estudiado el conocimiento en un sentido subjetivo. ¿Qué significa que ha estudiado el conocimiento en un sentido subjetivo? Lo que está queriendo decir acá Popper es que ha estudiado el conocimiento en el sentido subjetivo en que uno utiliza las palabras cuando dice yo sé, yo pienso. Es decir, el conocimiento que forma parte, según la clasificación de los tres mundos de Popper, del mundo 2.
el mundo subjetivo, es decir, el mundo de la subjetividad individual. El conocimiento en el sentido del sé como perteneciente al segundo mundo, ¿no? Al mundo 2, perdón, más que segundo mundo, al mundo 2. El analizar el conocimiento en ese sentido subjetivo es irrelevante para Popper. Por eso, este título, Epistemología sin sujeto cognoscente. Lo que nos está proponiendo Popper es un análisis del conocimiento científico que no tiene en cuenta la conducta de los individuos en el proceso de elaboración de ese conocimiento, las condiciones en que se elabora ese conocimiento, y es en ese sentido también, y ahí lo relaciono con otra cosa, es en ese sentido que Popper sostiene que el análisis del contexto de descubrimiento tampoco es relevante para analizar lo que él entiende que debe ser la tarea de la filosofía de la ciencia. Es decir, la primera tesis entonces esta de Popper, lo que significa es que hay dos sentidos distintos de conocimiento. Un sentido de conocimiento subjetivo, como estado mental o de conciencia, y un conocimiento en sentido objetivo que consiste en lo que ya hemos dicho, en problemas, teorías, argumentos, ¿no? Que es totalmente independiente de las pretensiones de conocimiento de un sujeto, y en ese sentido es que, bueno, él dice, el conocimiento en sentido objetivo es un conocimiento sin conocedor, es conocimiento sin sujeto cognoscente, porque Popper crea que no es un sujeto el que produce ese conocimiento, no, acabamos de decir que él considera que ese conocimiento genéticamente tiene origen en el ser humano, pero que se independiza, y recién cuando se independiza pasa a formar parte de la ciencia, y es ahí cuando aparece o cuando le interesa a la filosofía de la ciencia hacer su análisis. La segunda tesis dice, lo que es relevante para la epistemología es el estudio del mundo 3 del conocimiento objetivo. Es decir, lo que es relevante para la epistemología es el estudio de los problemas científicos objetivos, de las situaciones problemáticas, de las conjeturas científicas, de las discusiones científicas, de los argumentos críticos y el papel que desempeñan, bueno, todos los elementos de juicio en esos argumentos y aquellas herramientas que se utilizan justamente para, por ejemplo, hacer públicas todas esas discusiones, esas argumentaciones, y en ese sentido lo que decíamos, las revistas, los libros científicos, los experimentos, todo eso que forma parte del mundo 3. Y la tercera tesis dice, una epistemología que estudie el mundo 3 puede contribuir a arrojar luz sobre el mundo 2 de la conciencia subjetiva. Es decir, es el análisis de los productos del conocimiento científico los que pueden arrojar luz respecto de los procesos del mundo 2. Bueno, acá la cuestión es preguntar si todos estaríamos de acuerdo con eso, ¿no? Si todos estaríamos de acuerdo en que es el análisis de los productos de la ciencia, por ejemplo, si es el análisis de las teorías científicas en cuanto a producto de la ciencia, lo que arroja luz sobre los procesos en los que ese discurso científico se ha producido o se ha construido, y si no sería tal vez la inversa, o por lo menos si no sería tal vez también la inversa, ¿no? Eso sería una cuestión, digamos, a discutir. Hasta dónde esta tercera tesis o esta propuesta de Popper es sostenible. Popper la sostiene, obviamente, en el marco de su propuesta y de ese acuerdo entre todos estos aspectos que hemos mencionado recién. La pregunta la hacemos desde afuera, digamos, de la propuesta de Popper, ¿no? Desde un punto de vista crítico a la propuesta de Popper, si realmente
es el mundo 3 el que contribuye a arrojar luz sobre el mundo 2, o si solamente el mundo 3 contribuye a arrojar luz sobre el mundo 2, y si no sería también al contrario, ¿no? Si no necesitaríamos el conocimiento del mundo 2 para poder comprender mejor, para poder aprender mejor los resultados de la ciencia. Entonces, todas estas propuestas que acabo de mencionar, la de la distinción entre contextos, la de la distinción entre mundo 2 y mundo 3, la distinción entre la ciencia como producto y la ciencia como proceso, y esta idea de epistemología sin sujeto cognoscente, todas ellas forman una unidad, por decirlo de alguna manera, que se sostienen entre sí.